Hace un par de meses nos visitó en Los Olvidados TV Rodrigo González, músico, abogado. Hablamos sobre derecho de autor, sobre la inscripción, sobre el registro de las canciones, un tema que planteamos de manera general y lo dejamos abiertos a las preguntas. Las preguntas llegaron, yo las agrupé más o menos y hoy se las transmito a él. Buenas tardes, Buenas Rodrigo. tardes, ¿Cómo gracias estás? por invitarme nuevamente. No, por favor. Una de las preguntas tiene que ver con gente que recién comienza, Sí. formalmente, que ha escrito sus primeras canciones, 2, 3, que tiene idea de continuar y se preguntan si pueden ir inscribiendo de a una, de a dos, o si tienen que esperar tener ya una cantidad como para un EP o un CD. Desde el punto de vista del registro, vamos a recordar que no es obligatorio para determinar la condición de autoría, pero es muy importante para el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, que se van a dar luego de que empiece a funcionar un poco esa máquina de las obras que tiene normalmente una banda de acá de Santa Fe o un pequeño proyecto. Y la respuesta es sí, conviene por el hecho de que desde el punto de vista de la cantidad de obras puede que no sea una situación necesaria para decir, bueno, tengo 2, 3 obras, es necesario. Pero hay un mecanismo que es la obra integral, que se llama, que se protege un número que pueden ser 10 obras de manera conjunta, y después posteriormente, esto es propiedad intelectual, y después posteriormente se declara en la entidad obra por obra, o directamente hacer un registro individual por cada obra. Yo recomiendo la primera porque es un tanto más económica, porque se compraría un solo formulario, pero desde el punto de vista probatorio, la experiencia profesional me dio algunos resultados negativos porque no se pueden individualizar de manera perfecta las obras que están adentro de esa obra integral, cuando uno necesita en la primera instancia recaudar información, a probar un poco esa digamos, condición de obra registrada. Pero sí, yo respondo que sí, que es importante registrar siempre que se pueda y sea conveniente para el autor todo. Bien, el tema es que lo que decían algunos de estos músicos que estaban preguntando es que si bien tienen idea de grabar un disco y después ese disco saldrá, mientras tanto se van interpretando esos temas en recitales, por ejemplo. Entonces querían saber si de alguna manera están protegidos haciendo esa. Sí, una vez que el disco está grabado, ya lo importante es tener el previo registro como obra inédita y después registrar el fonograma. ¿No? Esto sucede, es muy importante cuando el músico es músico independiente, es productor de su propio material. Pero yo siempre les digo que se queden tranquilos porque la autoría se va a probar por cualquier otro medio probatorio. El registro en ese aspecto es anecdótico. Es importante para ingresar a las entidades de gestión colectivas, que son las que van a administrar el derecho en la práctica. De todos modos, antes del disco tienen que hacer esa inscripción, que es lo que permite que después aparezca la leyenda en el disco. Sí, normalmente la leyenda aparece incluso cuando el disco no es profesional. ¿Ah, sí? Sí, por una cuestión de desconocimiento. El disco tiene que ser replicado, fabricado en base a una matriz y que cada copia sea copia de esa matriz. Y no una simple copia, lo que nosotros decimos el demo. Porque la entidad de gestión colectiva que va a administrar eso tiene que saber que, por ejemplo, en el caso de Adi, a Adi le interesa la réplica porque sabe que ese músico tocó ese instrumento en todas las copias. Si no, una copia sería muy fácil de adulterar. Bien, eso ya es Adi, es otro tema, vamos por parte. La otra pregunta tenía que ver, ¿qué pasa cuando, valga la redundancia, pasan nuestros temas en la radio, en la tele? ¿Qué pasa ahí? ¿Cobramos? Nosotros deberíamos cobrar si tenemos el trámite hecho. Hay que distinguir si somos autores, si somos intérpretes. Seguimos con el tema de autor. Si somos autores, tenemos que tener la declaración hecha en la entidad autoral, que es ADAIC, que por el principio de monopolio de la gestión colectiva, es un principio de monopolio reconocido por la ley, porque ADAIC es creada por ley, fue creada por ley, es la única entidad que va a administrar ese derecho en la parte musical. Así va a suceder con Argentones en la parte de obra dramática o dramática musical, con ADI en la parte de intérprete. SADAIC lo que va a hacer es reconocer la calidad de obra cuando ésta esté declarada y en lo posible que esté grabada, porque en principio reconoce la calidad de obra grabada. Sí, en ese caso, una vez que se planilla con la radio, si suena en la radio tiene que planillar y decir cuál fue el tema y quién es el autor del tema. Eso desde el punto de vista de la comunicación pública indirecta de las obras. Desde el punto de vista de la comunicación pública directa, es decir, cuando el músico toca en vivo, ahí depende también de lo que el músico declare cuando planilla. Bien. Pero siempre hay que distinguir el autor del tema y
específicamente cuando el músico planilla obra que tocó. No recomiendo yo que se tenga, digamos, no se planille cuando no es autor, siempre se recomienda planillar siempre por una cuestión de solidaridad y nunca planillar obras que no se tocaron. Claro. Bien, venía una pregunta que había pensado yo en base a algo que vi que publicaste en Facebook. La voy a dejar para que la contestemos en otro momento, que tiene que ver con esto de que suelen salir mucho material de manera digital y no en formato físico. Vos decías que había ciertos inconvenientes con eso y vamos a dejar planteada esa duda para que la hablemos en un próximo encuentro. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita.